orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, qué placer acompañarlos nuevamente. Estamos iniciando Justicia en Democracia como todos los días miércoles, agradeciéndoles por su concurrencia, invitándoles además a que nos dejen escuchar cualquier tipo de inquietud que usted tenga. Ojalá y nos plantee un tema también que nos será muy importante poderlo tratar. El día de hoy yo quiero invitar a todos ustedes a que nos puedan llamar, a que se puedan comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Democracia S y Democracia TV S para que usted pueda contactarse. Pongo a su disposición desde ya nuestros teléfonos 250-3014 en este espacio. Vamos a tratar un tema que genera polémica desde la óptica en la que usted lo pueda mirar. Ojalá y como sociedad podamos ampliar un poco el concepto de lo que significa esto del régimen de visitas. Un tema que el día de hoy lo vamos a abordar nuevamente a través del Colegio de Abogados de Pichincha con uno de nuestros invitados especiales, el doctor Salim Zaidán, quien nos acompaña ahora y a quien le vamos a dar la bienvenida, doctor, fundamentalmente porque este tema creo que ha cogido muchísima relevancia en la última época, cuando asumimos que los padres ya no solamente que están a la espera de lo que les pueda dar la justicia en función de observar, de visitar y de participar con sus hijos, de los cuales simplemente pues ya no forman parte del núcleo familiar, digámoslo así, pero en cambio creo que antes esto era como esperar tan solo cualquier resolución y hoy vemos padres activos que están buscando, se legitimen sus derechos y adicionalmente se pueda retornar a la formación de esta familia, posiblemente una familia desde una característica distinta, pero familia al fin. Y yo quisiera que para aquello iniciemos informando a nuestra audiencia de cómo se entiende este concepto de familia. Familias diversas que las vemos en conformaciones tan distintas, tan heterogéneas, en donde el padre sigue teniendo y seguirá teniendo siempre un rol trascendental. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Verónica, un gusto compartir este espacio con usted. Gracias al Colegio de Abogados también, del que soy parte, por esta invitación. Y lo que usted nota es muy cierto, y es importante que eso la teleaudiencia lo sepa, ¿no? Hay dos eventos importantísimos desde el punto de vista de la realidad social y desde el punto de vista normativo. Desde el punto de vista de la realidad social hay una nueva generación de padres. Creo que cada vez hay más padres conscientes, tal vez no alcance el número esperado, anhelado, de padres responsables, conscientes de las responsabilidades que tienen como padres, ¿sí? Para asumir responsabilidades de cuidado, de manutención, de crianza, de educación de sus hijos. Y por otro lado, tenemos también una realidad normativa que reconoce efectivamente los diversos tipos de familia. En la Constitución, en el artículo 67, 68 de la Constitución, no recuerdo bien en cuál de los dos artículos, se reconoce los diversos tipos de familia. Es decir, ya no solamente está reconocida a nivel constitucional, tiene relevancia constitucional la familia nuclear, sino también se tiene que reconocer la familia diversa, integrada por dos mujeres que son pareja, dos hombres que son pareja, por, digamos, por el abuelo y su nieto. Definitivamente existen familias monoparentales, familias diversas, familias nucleares, que tienen que ser reconocidas por igual. Entonces, esa es la otra realidad normativa que tenemos que tomar en cuenta. Pero si esta normativa está acorde también a una realidad social que es reconocida por los ciudadanos, o es que estamos viendo todavía que en procura de esto, ¿no? Porque es que a veces íbamos a tratar este tema del régimen de visitas en donde aspectos como la integralidad de la familia pueden ser observados también, desde temas que quizás están acordes, sin descalificar aquello, a lo moral, a lo ético, a su propia visión de la vida, pero también cargados de muchos prejuicios, que podrían ser aspectos que limiten la posibilidad de entender o de privilegiar la visita de un padre. Bueno, hay que tener en claro 3 artículos de la Constitución. El artículo 3, me parece, de la Constitución, habla de los deberes primordiales del Estado, y uno de los deberes primordiales del Estado
es hacer que el quehacer público, el quehacer jurídico, no esté influenciado por temas religiosos, por ejemplo. Son respetables las comisiones religiosas, la libertad religiosa está reconocida en la Constitución, pero eso no tiene que influenciar al momento de expedir normativa o formular políticas públicas. El Estado se tiene que abstraer de cualquier tipo de convicción religiosa al momento de definir cuál va a ser la orientación de una legislación, de una ley, de un código, de una política pública. No tiene definitivamente que influenciar eso, porque somos un Estado laico. Somos un Estado laico y eso tiene que respetarse, porque obviamente hay gente con diversas convicciones religiosas que tienen que ser respetadas. Y por otro lado también creo que es importante tomar en cuenta dos artículos de la Constitución. El artículo 69 y el artículo 83 de la Constitución reconocen la corresponsabilidad parental. Y la corresponsabilidad parental irradia en el cuidado, crianza, manutención, educación de los hijos. Es decir, ya no queremos padres que se limiten a ser meros proveedores. Ya la preasignación de roles en la sociedad tiene que ser despojada definitivamente. Está cambiando la sociedad, exacto, indiscutiblemente. Los padres también tienen derecho a involucrarse en la crianza de los hijos, tienen derecho a ser informados, por ejemplo, sobre las decisiones importantes en cuanto a educación y salud, donde se atienden, donde se educan los hijos. Y hay padres cada vez más conscientes, insisto. Supongo que las cifras, las estadísticas, todavía no reflejan la realidad social de cuántos padres definitivamente están asumiendo este nuevo rol de asumir la responsabilidad en todos esos ámbitos. Pero es visible, ¿no? Pero es visible. Hay muchos padres reclamando por compartir más tiempo con sus hijos, reclamando por este odioso régimen de visitas, porque el nombre mismo es inapropiado. Una normativa antigua que ha tenido ya sus modificaciones, que ha tenido sus reformas, pero que limita esta posibilidad y esta relación natural que tan solo debería darse entre padres e hijos. Ahora, cuando la normativa establece que siempre hay que buscar, creo que jurídicamente lo denominan algo así como el bienestar mayor del menor. El interés superior. Sí, exactamente, aquello. Pues entonces, si hablamos de un interés superior, es en función de una niña, de un niño, es decir, de un hijo, que al fin y al cabo requerirá y demandará la presencia de quienes forman parte de su núcleo familiar, más allá de si viven o no viven en el mismo domicilio. Ese será siempre su núcleo familiar y la presencia del padre será fundamental. Claro, hay varios derechos reconocidos en la primera parte del Código de la Niñez. Entonces están agrupados por varias categorías: derechos de protección, derechos de supervivencia. Y dentro de los derechos de supervivencia está uno que es fundamental: el derecho a la convivencia familiar. El derecho a tener relaciones permanentes, regulares, periódicas, tanto con el padre como con la madre. Y no solamente con el padre y la madre, sino con su entorno paterno y su entorno materno. Entonces, yo creo que es importante que en el Código de la Niñez se hayan incorporado esos derechos, es importante que la corresponsabilidad parental esté en la Constitución, pero eso tiene que estar reflejado el momento en que se establece una regulación sobre visitas y alimentos. Desde el nombre, para mí me parece que es inapropiado. Llamarle visitante a un padre y al otro ubicarle como el visitante proveedor, y a la otra ubicarle, a la otra parte ubicarle como la tenedora, definitivamente es tratar a los niños como si fueran cosas. O sea, no estamos hablando aquí de tenencia de los niños ni de los padres visitantes. Estamos hablando de niños titulares de derechos que tienen que ser respetados, que tienen el derecho a alimentos y tienen el derecho a visitas, los niños. Y de hecho, más que visitas, derecho a la convivencia con ambos padres. Sí, porque la visita uno la hace el médico, la verdad. La convivencia es un aspecto que incluye muchísimos temas relacionados desde lo emocional, pero también lo físico, claro, lo presencial. Hay necesidades afectivas y materiales que cubrir. Y de hecho, el interés superior del niño tiene que estar orientado a cubrir necesidades de esos dos tipos. Creo que siempre hemos limitado la posibilidad hacia que no le falte que comer, que tenga un techo, es decir, a todo este aspecto que económico resulta también ser trascendental, pero no es lo único lo que la normativa debería empeñarse en ejecutar. Para nosotros, fundamentalmente, para quienes somos madres, estamos observando una presencia y movimientos de varios sectores de padres que ahora buscan y reclaman este derecho a la convivencia. Más allá de lo que haya ocurrido como pareja, este es un tema aparte, pero cuando nosotros establecemos de manera normativa lo que significa la patria potestad, la tenencia, que son terminología jurídica, obviamente,
que quizás se deslinda mucho de lo que significa el convivir con ese niño. A un niño hablarle de lo que significa la patria potestad o la tenencia serán aspectos que le resulten solamente intrascendentes. Claro, en la legislación se trata como sinónimos de la patria potestad y de la tenencia. O sea, ni siquiera se hace una adecuada diferenciación. De hecho, en el artículo 106, por ejemplo, el Código de la Niñez, se habla de patria potestad cuando en realidad la regulación es para la tenencia. Entonces, hay que explicar a la ciudadanía que la patria potestad es ejercida por dos, por padre y madre, o por las dos personas que están criando a un hijo. Perdóneme, doctor, ¿y esto puedo renunciar yo? ¿Puedo ceder mi derecho? Se puede suspender, se puede perder judicialmente la patria potestad. Cuando no he tenido, por ejemplo, contacto por 6 meses o más con mi hijo, la otra parte puede pedir que se suspenda, que se declare la pérdida judicial de la patria potestad. Más allá del argumento que haya impedido que estos 6 meses pueda compartir con mi hijo. Claro, lo que pasa es que generalmente se produce esto cuando hay maltrato. O sea, por ejemplo, si es un maltrato grave y reiterado, amerita tal vez ya la pérdida judicial de la patria potestad. Estamos viendo que ponemos en peligro Exacto. La estabilidad o la propia, la persona pequeñita, el niño, Puede la estar niña, expuesta. puede estar sometida a actos de violencia verbal, emocional, psicológica, cualquiera fuera la índole. Pues creo que sí es fundamental que lo separemos de la persona agresora, más allá si es el padre o es la madre. Así es, cualquiera de los dos puede ser, digamos, un factor de riesgo para la integridad del niño, integridad física, emocional del niño, y por lo tanto para no perturbar su crecimiento, para no exponerlo a una eventual lesión de sus derechos, se lo tiene que apartar al padre o madre que está lesionando sus derechos. No me quiero apartar de este tema y tan solo porque lo hemos topado, más allá de que iremos abordando estas temáticas a continuación, pero cuando se trata de violencia, de esta violencia que puede venir desde cualquier parte, y mucho peor si estamos hablando de un padre que en régimen de visitas aprovecha de esta circunstancia, es decir, de tener a su hijo o a su hija en un sentido mucho más vulnerable posiblemente, pues asume un acto de violencia y el niño no lo puede denunciar claramente por esta relación que existe del padre superior. ¿Cómo deberíamos optar y cuál debería ser la forma legal en la que se debe actuar? Bueno, en casos de maltrato o violación de los derechos de los niños en términos generales, se puede presentar una medida de protección, una solicitud de medida de protección, tanto a la Junta Cantonal de Protección de la Niñez a nivel administrativo municipal, o se puede presentar esta solicitud a una unidad de la familia. ¿Y cuál es la investigación? ¿O cómo Esta unidad de la familia lo que hace es sortear a un juez, el juez dispone la intervención de la oficina técnica, integrada por médicos, médicas, psicólogos, psicólogas, y también por trabajadoras sociales, que tienen el deber de presentar un informe conjunto en el que se refleje cuál es la realidad del niño. Si es que el niño está perturbado emocionalmente, pues la psicóloga tendrá que intervenir para evaluar cuál es el estado emocional del niño y la causa de su perturbación. El médico, si es que se presenta alguna lesión física, tendrá que presentar un informe de cuál es la causa, qué tiempo tiene la lesión, para que con ese informe conjunto el juez tenga más insumos para resolver y disponer, si amerita el caso, una medida de protección al favor del niño. Ese puede ser un antecedente, por ejemplo, para pedir la tenencia, la mal llamada tenencia, la custodia de un niño. Retirándola de la posibilidad de visita de su padre. Exacto, porque existen varias reglas en el artículo 106 que dicen, se preferirá a la madre, salvo que sea se preferirá a la madre como custodia, salvo que sea perjudicial para el niño. Entonces, ¿eso qué implica? Que se tiene que probar que sea perjudicial, que siga con la madre. Ahora, doctor, cuando hablamos de violencia, y bien, esto no debería tener lo que ahora le voy a plantear, pero esta posibilidad de la subjetividad de quien puede estar valorando la violencia. Porque quizás para usted, lo que es violencia para usted, quizás no resulte tan violento para mí, o a la inversa, mucho más, si estamos estableciendo que esto es la percepción de un menor. Claro, es complejo y de hecho a veces se opta por exámenes sofisticados, digamos, para recabar la opinión del niño, porque si obviamente eso se recaba en una audiencia, por ejemplo, es ponerle al niño en el medio de sus dos padres, a los que quiere, tal vez por igual. Entonces es complicado y eso pasa a veces en los procesos de esta mal llamada tenencia, que se le pone al niño a decidir dónde quieres vivir, con tu papá o con tu mamá.
y el niño los regresa a ver a los dos y obviamente está en la incómoda posición de decidir cuando obviamente los quiere a los dos por igual. Y quisiera tal vez un régimen de custodia compartida, que yo creo que es una de las opciones que se debería incorporar a la legislación. Y del cual vamos a hablar en breve, porque nos vamos a una pausa. Vamos a retornar en breve en Justicia en Democracia con este tema. Decíamos, el régimen de visitas, posiblemente un titular que tan solo aborda uno de los problemas que se registra si hablamos de esta custodia tan difícil que genera tanta problemática. Si ya de per se hemos observado parejas que se han distanciado quizás en el peor momento de una relación, con la afectación a un menor que ahora mismo podría estar sufriendo más de lo que debe. Volvemos en breve. Justicia, la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo que se merece. Platón. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. La gente tiene algo que decir. 250-3014 o 255-1945. Llámanos y forma parte de la radio de la gente. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. El derecho a la justicia es para todos, sin violencia. Continuamos en este espacio Justicia en Democracia. Gracias, por cierto, al Colegio de Abogados de Pichincha. Doctor, establecíamos nosotros este antecedente de lo que significan un poco los conceptos, ¿no es cierto? Hablábamos de esta posibilidad de la tenencia posiblemente. Y usted abordaba, antes de irnos a la pausa, el tema de la custodia compartida. ¿Qué implicaría en materia legal, obviamente, qué implicaría, pero además también en esta posibilidad de tener una dinámica mucho más funcional de lo que implica la vida de los menores después de un divorcio? Implica una distribución equitativa de responsabilidades entre los dos progenitores. De hecho, España tiene el régimen de custodia compartida, Perú la tiene, Argentina la tiene, en Colombia jurisprudencialmente también se han registrado avances en ese sentido. Tenemos algunos referentes importantes en el derecho comparado. Ellos han implementado el régimen de custodia compartida y con buenos resultados. Por ejemplo, en España, inicialmente se pedía la intervención de la Fiscalía, que la Fiscalía presente un informe, digamos, del visto bueno para que el juez disponga del régimen de custodia compartida. Pero después intervino el Tribunal Constitucional Español y dijo, no, este es un tema judicial. El fiscal, ¿por qué tiene que condicionar si se acepta o no el régimen de custodia compartida? Que es una decisión del juez, obviamente con esos insumos técnicos de los que hablábamos, un informe psicológico tal vez para ver si es conveniente o no, si va a ayudar en cuanto a la estabilidad emocional del niño, si es que el domicilio de los padres es cercano como para que pueda no se pueda tener complicaciones en cuanto al traslado del niño del centro educativo a uno de los hogares. Una serie de factores que han tomado en cuenta en España y que ha hecho que España cada vez más registre un incremento
en el número de regímenes de custodia compartida. Que serán consecuencia lógica tan solo de lo que implica la convivencia diaria. Posiblemente para unos resultará más eficiente cierta forma de convivir y para otros una manera distinta. Y le pongo un ejemplo claro, porque cuando nosotros hablamos de niños y posiblemente de menores, estamos hablando de niños de 6, 7, 8 años, ¿no se les genera muchas dudas, muchas incertidumbres, esto de tener 2 casas, 2 hogares, sus cosas repartidas, posiblemente hoy me toca con papá, mañana me toca con mamá, pero esto implica también un trabajo y un trabajo de acostumbramiento que puede resultar difícil para un menor de escasos años, ¿no? Por eso, inicialmente en España se decía que el régimen de custodia compartida tiene que ser acordado, no puede ser dispuesto judicialmente a pedido de uno de los 2 progenitores. ¿Acordado en qué forma? Es decir, es un régimen de custodia compartida que funciona bien si es que hay comunicación fluida entre los 2 progenitores y que no puede resultar apropiado cuando existe conflicto entre la pareja y no existe una comunicación fluida. Sin embargo, en España, ese fue el cambio justamente. Ahora puede ser dispuesta judicialmente a pedido de uno de los 2 progenitores, porque forza a los acuerdos. Y sobre todo, a la actitud de los padres también. Exacto, cambia. Hay un montón de casos acá, inclusive en el país, en que ha sido muy tensa la relación inicialmente, pero con el paso del tiempo, ya el propio niño, el propio hijo de los 2, les hace cambiar. Puede mejorar esta relación posterior a una separación, ¿no? Mejora la relación y con el tiempo ya la comunicación es mucho más frecuente, mucho más fluida y eso hace que precisamente se puedan llegar a acuerdos. Por ejemplo, en cuanto a las consecuencias frente a los malos comportamientos. Ya no se habla ahora de castigos, inclusive en el plano psicológico. Pero es importantísimo tener pautas claras que sean similares para enfrentar el caso, digamos, de un mal comportamiento del hijo en edades tempranas que no se sabe cómo enfrentar. Bueno, para eso tienen que dialogar los padres y establecer cómo van a actuar, qué es lo que van a hacer con el hijo, para que la misma consecuencia de ese mal comportamiento, entre comillas, se produzca en el un hogar y en el otro. Hay algunos padres, por ejemplo, bueno, eso sí es posible, digamos, en clase media alta, ¿no?, que mantienen su hogar en donde convivieron como familia nuclear, como el lugar de relacionamiento con el padre y con la madre. Y una vez que termina ese relacionamiento, la madre se va a su departamento, el padre se va a su departamento. Pero es un espacio en el que solamente es utilizado, reservado para la relación entre el padre e hijo, la madre e hijo. Obviamente en periodos distintos y acordados. Claro. ¿Eso qué permite? Que el padre y la madre puedan rehacer su vida sentimental, trabajar normalmente, digamos, y obviamente reservar un importante tiempo también para la crianza de los hijos. A mí me llamaba la atención que recientemente se discutía mucho sobre el tema de la licencia de paternidad, la extensión de la licencia por maternidad y la licencia por paternidad. Y se decía, pero ¿cómo se va a extender más tiempo la licencia si lo que necesitamos es producir para trabajar y cubrir necesidades materiales? Pero eso no es todo. Yo soy partidario, por ejemplo, de una licencia por paternidad y que sea mucho más extensa, acorde a los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, de la OIT. Y no hay que tenerle miedo a eso. También tenemos que involucrarnos en la crianza de nuestros hijos. Indiscutiblemente, pero el aspecto económico sí tendrá que ser tomado en cuenta. Es mucho importante. Más si estamos viendo afrontar el gasto que implicaría tener un niño, ¿no? Pero ¿qué pasa si un padre en una temporada, digamos, que no tiene buenos ingresos y la madre sí los tiene? ¿Cuál es el problema de que asuma más responsabilidades del padre en el cuidado del hijo? Mientras, obviamente, consigue un mejor trabajo y puede asumir mayores responsabilidades en cuanto a la manutención. Y estamos viendo cambios sociales en ese estilo. Claro. Sin embargo, bien lo decía usted, posiblemente destinado a ciertos estratos sociales en donde se puede argumentar este tipo de circunstancias, ¿no? Obviamente no será generalizado, al menos por el momento. Pero si estamos hablando de lo que implica, y en este ejemplo que usted nos narraba, de prácticamente 3 hogares, una vez que se establece que el padre o la madre puede formar una nueva familia, estos niños empiezan a resentir también la ausencia de la otra persona. Si la madre ha formado un nuevo hogar, posiblemente la ausencia del padre en ese hogar viene a ser mucho más importante. Y ahí es cuando se empieza a observar que este tema de la custodia tiene que ser manejado con mucha cautela, con mucha prudencia, desde la normativa y mucho más en la práctica. Claro, pero hay mucha gente, muchos padres, por ejemplo, que piensan que
el momento en que la madre rehace su vida y va a convivir con su nueva pareja, se casa, contrae nuevamente matrimonio, inmediatamente tengo que pedir la custodia porque va a ser criado con una persona ajena, ¿no? A ver, eso no es problemático siempre y cuando la madre tenga la precaución de comunicarle al niño su nueva situación, ¿no? Decirle, esta es mi nueva pareja, tienes que guardarle respeto, él no es tu padre, no va a reemplazar a tu padre, ¿sí? Pero él es la persona con la que vamos a compartir. En buena hora, si esa persona le puede dar cariño a mi hijo y puede proveerle de muchas atenciones, ¿sí? Pero siempre y cuando guarde su lugar. Claro. Y no reemplace, no suplante la figura paterna, que es irreemplazable. Ni a la inversa tampoco, ¿no? Exacto, es importantísimo eso, la comunicación. Inclusive, creo que es importante que en este caso se tome en cuenta algo, que si es que efectivamente hay un riesgo de maltrato, por ejemplo, de la nueva pareja, de la madre de mi hijo, pues perfecto, para eso están justamente las medidas de protección. Pero no puedo yo tener este prejuicio de que la nueva pareja va a ser un factor de afectación de derechos de mi hijo, o presumir que la nueva pareja le va a hacer daño de algún modo a mi hijo. No, puede ser que sea una persona muy consciente de esta situación y proveerle de mucho afecto. Podría recibir mucho más afecto el niño en un nuevo hogar, siempre y cuando haya diálogo entre los padres y conciencia también de la nueva pareja. Que quizás en el primer estadio de esta ruptura emocional que puede tener la pareja no es el mejor escenario, indiscutiblemente, como para poder afrontar aquellos temas. Claro, pero hay que dividir. La ruptura de pareja no implica la ruptura en la relación paterno-filial. Doctor, y se lo planteo de esta manera, y tras invitarles a ustedes para que se comuniquen también y nos hagan llegar sus inquietudes, sus observaciones, todo lo que esté relacionado con la temática de este día, pongo a su disposición 250-3014 para que pueda contactarse con nosotros de manera directa. Tengo un mensaje interno y me dicen ahora mismo, y claro, dice que el problema es que la ley dice que siempre se preferirá a la madre, y en muchas ocasiones esto implica un chantaje de la madre. Y estamos observando, esa es quizás, yo no diría que la generalidad, pero se observan lastimosamente que muchas madres, por eso decía yo, una ruptura difícil, posiblemente encuentran como mecanismo de castigo, quizás, hacia el padre, la posibilidad simplemente de que las visitas sean lo más restringidas posible, de que el tiempo que el niño pase con su padre sea el menor posible, o al menos que esté vinculado a la decisión o no de la madre. El artículo 106 del Código de la Niñez tiene varios numerales. Hay dos que son problemáticos y cuya inconstitucionalidad ya se demandó. Me parece que la clínica de la San Francisco, los consultores jurídicos de la San Francisco presentaron una demanda de inconstitucionalidad hace ya varios años, diciendo que justamente estas dos disposiciones de preferencia a favor de la madre para la custodia son inconstitucionales. No hay una etapa en la vida, y antes de que me responda tan solo, no hay una etapa en la vida del infante en donde la madre la viene primera a ser... infancia, ¿sí? Puede ser por la lactancia y demás. Sí, puede ser indispensable, insustituible la figura materna. Yo, de hecho, sí soy partidario que, qué sé yo, en los primeros 2 años. Eso se tiene que manejar técnicamente. Yo ni siquiera me atrevería o sea, esta es una opinión muy personal que yo tengo, pero debería ser constatada técnicamente. Si es que efectivamente en la primera infancia se demuestra que la madre es irreemplazable y que tiene que estar más tiempo con el niño, con su hijo, pues perfecto, que se le prefiera a la madre. Pero esta es una preferencia que responde a un prejuicio, a un estereotipo, a pensar que la madre siempre es la más apta, que la madre tiene los mejores comportamientos parentales. Y resulta que no siempre es así, que la madre muchas veces puede ser negligente en los cuidados, la madre muchas veces puede tener, no puede tener aptitud, tal vez si le evalúan psicológicamente, psiquiátricamente, puede tener algunos problemas que le impiden criarle de la manera como le creería el padre, o puede haber casos en los que el padre representa un peligro porque tiene alguna perturbación psiquiátrica, psicológica, que le imposibilita para criar adecuadamente a su hijo. Entonces, todo eso tiene que estar sujeto a una verificación por parte de los profesionales que integran la oficina técnica. Entonces, si es que el padre, la madre, están alegando que son más aptos para el cuidado, en lugar de atacarle al otro progenitor, deberían decir, por favor, que se someta a un examen esa persona, yo también, mi niño también,
y veamos quién es más apto y quién ha demostrado mejores comportamientos para el cuidado y crianza, asumir mayores responsabilidades. Eso sí, es importante decir, eso no quiere decir que el otro padre definitivamente se lo excluye de la vida del hijo. No, tiene que ser parte activa de la vida del hijo. Pero obviamente mayores responsabilidades tendrá que asumir el padre que demuestra más aptitud, el padre o la madre que demuestra más aptitud y que ha demostrado mejores comportamientos parentales a lo largo del crecimiento, de las etapas de crecimiento del niño. Y esto le consulto al abogado ahora, cuando se estructura una normativa, ¿esto debe serlo en base a la generalidad o en base a la excepción? Lastimosamente yo he visto que hay y lo digo esto abiertamente, hay un sector feminista radical en la Asamblea Nacional que básicamente traslada su mala experiencia personal o cercana al momento de legislar. Y eso es muy peligroso, ¿sí? Tanto padres o madres que puedan estar en la Asamblea representándonos tienen que tener muchísimo cuidado de no trasladar su mala experiencia personal al momento de legislar, ¿sí? Inclusive, qué sé yo, si uno de nosotros, los padres que hemos tenido en algún momento complicaciones para ver a nuestros hijos, vamos a un cargo tan importante como el representar al pueblo en la Asamblea Nacional y legislar, tenemos el deber de abstraernos de nuestra mala experiencia personal y no creer que un caso particular es la generalidad. La ley se caracteriza por ser general y abstracta, no puede responder a casos particulares. Si bien es cierto, ese es el punto de origen, ¿no? La preocupación muchas veces de un legislador puede originarse en casos particulares, pero eso no quiere decir que al momento de establecer las reglas, los principios, tengo yo que hacerlo en base a esos casos particulares. Tengo que legislar para todos. Entonces, en este caso, la preferencia materna es abiertamente inconstitucional, porque puede haber muy buenas madres, y de hecho las hay, ¿sí? Y que tienen que recibir nuestro reconocimiento, madres que tienen que asumir responsabilidades de manutención, de crianza, de cuidado, solas. Hay padres ausentes por voluntad de ellos. Hay padres ausentes, en cambio, por obstrucción de vínculos. Hay casos y casos. Hay buenas madres, hay buenos padres. Hay padres muy negligentes, hay madres muy negligentes. Y es que en el estado ideal todos asumiríamos que cualquier padre o madre lo que buscaría es esta posibilidad de que el niño se críe de la mejor manera posible y que tenga además una vida lo más cercana a la absoluta felicidad, que es lo que aspiramos cualquier padre o cualquier madre. Ahora, pero estamos estructurando toda esta conversación en función de que usted nos haga conocer sus inquietudes y me dicen también que deberíamos topar el caso, por ejemplo, de madres que se han visto muy afectadas porque es el padre el que tiene el sustento económico, dice, y en muchas ocasiones quieren privarnos de vivir con nuestros hijos porque ellos son los proveedores. Y es que en muchas circunstancias podría darse también casos como aquellos en donde el padre, asumiendo que tiene un mayor ingreso, y hablo del tema económico, pues piensan que pueden manejar el tema de la crianza de estos menores. El sistema es tan absurdo que básicamente tiene a un padre o madre tenedor, principal responsable del cuidado y crianza, y a otro padre o madre encargado de la manutención, ¿sí? Entonces, básicamente se han preasignado estos roles y se dice, por ejemplo, generalmente la madre es la cuidadora, el padre es el proveedor. Y lo que no se dan cuenta es que si el padre obtiene la custodia, tendría derecho a recibir la pensión alimenticia de la madre. Es decir, según el sistema, yo como padre, si quiero la custodia de mi hija, no tendría que demostrar capacidad económica para la manutención, porque la manutención me la va a proveer la madre. Así de absurdo es, cuando no es ese el sentido. El sentido tiene que ser, padre y madre trabajan, ambos tienen que asumir responsabilidades de manutención. Padre y madre tienen esas responsabilidades, son progenitores, tienen el deber de reservar un tiempo del día para el cuidado y crianza. Lastimosamente se ha creído que el padre, el buen padre, el modelo de padre, el padre ideal, es el padre que deba todo a su hogar. Es el proveedor, el reparador. De hecho, se habla mucho de las masculinidades ahora, y la masculinidad tipo es el padre proveedor, reparador, que básicamente cumple con su función de padre cuando no le falta nada al hogar desde el punto de vista económico. Sí, y la presencia, lo más importante, si es que el padre llega a altas horas de la noche, después de trabajar arduamente, y solamente se encuentra con su hijo ya descansando, ¿está cumpliendo con su obligación de padre? No, tiene que reservar también un tiempo para asumir responsabilidades de cuidado y crianza. Eso no se puede solamente delegar
a una persona del trabajo doméstico, digamos, o a la madre. El padre tiene que involucrarse en labores de cuidado y crianza. Estamos hablando de una decisión. Claro, cuando sí. Debería ser, y desde mi punto de vista tan solo, y aunque usted es el experto aquí, debería ser una obligatoriedad. Porque estamos pensando en que la madre, siendo quien sustenta esta crianza emocional, desde los roles que estábamos asumiendo, pues tiene la obligación de hacerlo. ¿El padre no debería asumir también que debe tener una obligación del sustento emocional de su hijo? Yo sostengo que la paternidad y maternidad responsable no es una opción, es una obligación que tiene que ser asumida por ambos, ¿sí? De hecho, la Constitución de la República habla de deberes de los ecuatorianos, deberes de los ecuatorianos en el artículo 83. Y el deber, uno de los principales deberes de los ecuatorianos es asumir la corresponsabilidad parental. Y eso no solamente se reduce a cumplir con el pago puntual de una pensión, sino también ser parte activa de las decisiones importantes, lo que decía al inicio de la entrevista. Decisiones importantes como dónde se educa mi hijo, con qué principios, con qué valores le voy a educar, le voy a formar, asistir a las reuniones de padres de familia. Yo he visto, por ejemplo, con bastante preocupación una realidad, que en los chats ahora con la emergencia de WhatsApp, en los chats de padres de familia, muchas veces se integran a las nuevas parejas de las madres. En lugar de estar los padres participando de las decisiones de los paseos, reuniones de padres de familia, es la nueva pareja de la madre la que participa en estas reuniones y opina sobre alguien que obviamente comparte tal vez el hogar con él ahora, pero que tiene que saber que hay un padre que necesita saber, conocer qué es lo que pasa con el niño y tomar decisiones. Pues que a veces se dice, si está viviendo conmigo, tengo derecho a involucrarme también en aquel aspecto, desde corregir sus supuestos malos comportamientos hasta vincularse con estas otro tipo de decisiones. Sí, porque el derecho le da la convivencia con este menor, hablando por ejemplo de estas otras parejas de sus verdaderos padres, ¿no? Sí, y de hecho eso puede dificultar un poco el relacionamiento ya en el hogar, ¿no? A veces, por ejemplo, le puede desautorizar la madre y decirle, por favor, tú no eres del padre. El padre se puede molestar porque comparte demasiado tiempo con la nueva pareja. Pero yo creo que todo está en la comunicación. Y qué mejor si se pueden sentar, por ejemplo, las dos nuevas parejas y llegar a compartir. Porque hay una persona que nos debería unir. Una persona que es muy importante para todos nosotros, que es nuestro hijo. Entonces, hay pocos casos, lamentablemente, en los que se produce, por ejemplo, esa comunicación fluida y esa relación cordial. O sea, qué mejor que juntar nuestros esfuerzos, que llegar a tener esa comunicación fluida por el bienestar de nuestro hijo. Qué sé yo, la constante comunicación permite que el padre esté siempre al tanto de cuáles son los problemas que tiene en la escuela o en el colegio, de que pueda asistir a las reuniones también, involucrarse. Hay, por ejemplo, en otros países planes de coparentalidad en donde claramente se establece una distribución equitativa de responsabilidades. Tú le recoges, tú le vas a dejar a mi hijo, yo le recojo. Tal cual como si estuviera estructurada la familia. Claro. Es decir, como que no se hubiese dado una separación, porque, digo, quienes estamos ahora mismo en pareja sabemos que pues nos dividimos un poco la tarea, que viene a ser la responsabilidad compartida, sí, ¿no? Sabes que el día del padre, obviamente, va a compartir conmigo, el día de la madre va a compartir contigo. En el cumpleaños, el día anterior va a estar conmigo, el día del cumpleaños va a estar contigo. Fechas especiales de la familia, fechas de Navidad, Año Nuevo, Navidad va a pasar contigo, Año Nuevo va a pasar conmigo. Ese tipo de cosas no se ven mucho, pero yo creo que es importante traer esta experiencia del derecho comparado de los planes de coparentalidad. Que los jueces no sean mecánicos, operadores de justicia que básicamente van a resolver en base a los casos anteriores, sino que analicen cada caso en particular, sometan a los padres del niño a evaluaciones y tome la mejor decisión de acuerdo a los planes de coparentalidad que presenten los dos padres. Y obviamente si uno de los padres está consciente que es importante el otro progenitor en la vida de su hijo, va a tomar en cuenta justamente eso al momento de diseñar esta distribución de responsabilidades. Pero sería de este ideal de padre, porque quizás estamos observando a un padre que busca compartir con su hijo. ¿Qué ocurre con aquel padre que de pronto
se desaparece de la vida de este menor y posiblemente en el transcurrir de los años, no sé si por conciencia o porque simplemente por allí se le surgió a algún sentimiento, vienen a querer retomar este control. Hay muchas madres también, y lo vemos de manera diaria en los juzgados de menores, en donde están exigiendo el pago de una pensión básica, elemental, absolutamente insuficiente para la crianza de un menor. Claro, hay algunos padres que se sorprenden porque se acumula el monto que es objeto de liquidación, y obviamente eso responde a que no han cumplido con sus obligaciones parentales durante años. Entonces obviamente no hay nada de qué sorprenderse. La negligencia, la falta de pago puntual ha hecho que se acumule y se llegue a ese monto. Puede haber casos en los que haya mala fe y no se notifique oportunamente el incidente de incremento, por ejemplo, de la pensión. Y se deja acumular y después de un tiempo se le haga conocer al padre cuando ya está acumulado el monto. Bueno, pero es que también podría ser un justificativo de muchas madres y dicen, es la única manera en la que yo puedo chantajear que al menos me pase algo, que es el término que se utiliza, para poder mantener a mi hijo. Sí, a mi modo de ver, el sistema de pensiones alimenticias, por ejemplo, no ha funcionado. Con la famosa tabla dividida en 6 grupos, definitivamente, a mi modo de ver, ha sido un fracaso. El anterior sistema tampoco era lo mejor. En el anterior sistema teníamos unas pensiones absurdas, mínimas, que definitivamente no cubrían necesidades materiales del niño. Ahora tenemos, de cambio, pensiones absurdas, porque resulta que en el grupo 6 no hay límite. Una madre puede recibir una pensión de $10,000 si es que el padre tiene un ingreso de unos $22,000, $25,000 al mes. Y eso es absurdo, eso no va a estar orientado para el bienestar del niño. Entonces creo que nos fuimos a los extremos, A tal punto nos fuimos a los extremos que, por ejemplo, ahora los padres tenemos que cancelar 14 pensiones alimenticias. De las 14 pensiones alimenticias hay una, la que acaba de ser cancelada por los padres, que es por concepto del 14º. El 14º, más o menos, tiene un valor fijo, ¿no? El bono escolar, prácticamente. 300 y pico de dólares, ¿no es cierto? Si yo tengo una pensión de $1,000, ese mes tengo que pagar otra pensión, es decir, por un valor de $1,000. Tengo que buscarme la diferencia, los $700 de sobrantes. ¿En qué ha terminado eso? En que eso ahuyenta a muchos padres. No es una justificación, pero hay muchos padres que por el fastidio del tema económico se apartan de sus hijos. Eso yo no lo justifico de ningún modo, pero sí tiene que tomarse en cuenta que esa responsabilidad de manutención tiene que ser asumida por ambos. La responsabilidad de crianza tiene que ser asumida por ambos. Ahora, ¿qué ocurre con este escenario que nos plantean? Y es que este papá dice que ya tiene una nueva familia. Una nueva familia en donde también tiene hijos, y que el tema de este pago de pensión limita el bienestar de sus actuales hijos. Claro que sí, es una realidad también muy preocupante. Y eso afecta, curiosamente, también a mujeres. Claro, porque la nueva pareja del padre ve afectada la economía del hogar, justamente por eso. Entonces, ¿cuál es la solución en ese caso? Pedir un incidente de rebaja de la pensión. ¿Qué es lo que llama la atención? Que el incidente de rebaja de la pensión rige desde el momento en que se resuelve. El incidente de incremento rige desde el momento en que se pide. Claro. En el Código de Procesos me parece que no hubo un cambio sobre ese tema, y definitivamente si es que no existió ese cambio, no estoy seguro, tiene que cambiar esa realidad, claro, porque definitivamente está afectando a otros niños, ¿sí? A pesar de que se puede pedir el incidente de rebaja por una nueva carga familiar, por un hijo, y se tiene que dividir el porcentaje reservado para la pensión, sí tiene que atenderse esa solicitud de incremento de rebaja. Puede ser que yo esté en una situación de desempleo, que tenga un nuevo trabajo en donde tengo menos remuneración. No es que no quiera, me falte voluntad, sino que no pueda, tengo imposibilidad de pagar más o de seguir pagando lo que estaba pagando, porque tengo ahora nuevas responsabilidades. Entonces sí hay que tomar en cuenta la realidad de los nuevos hijos, tomar en cuenta la nueva realidad de la nueva esposa, que obviamente tienen que formar una nueva economía del hogar que se puede ver menoscabada por una pensión irrazonable. Me parece a mí que las pensiones, insisto, se han ido a los extremos. Hay pensiones absurdas de menos de $100, la pensión mínima, y hay pensiones absurdas de miles de dólares. Entonces, las dos definitivamente no permiten cubrir necesidades. Yo creería que
se tiene que propender a fijar pensiones alimenticias en base a necesidades de los niños antes que en función de los ingresos de uno de los dos padres. O en todo caso, si se quiere tomar en cuenta los ingresos, que se tomen en cuenta los ingresos de los dos y que se haga una división equitativa. Claro, yo paso el 30% del tiempo con mi hijo, pues del 70% de la manutención la tendré que asumir yo. Pero obviamente eso no implica que la madre no va a asumir su parte. Tal vez en un porcentaje menor, porque pasa más tiempo con su hijo y va a incurrir en más gastos por compartir más tiempo con su hijo. Y de lo que buscamos y de lo que estamos tratando ahora mismo es de mejorar, de propender al bienestar de este menor posiblemente. Pero cuando nos referimos, por ejemplo, a etapas un poco más avanzadas en el desarrollo de los menores, quizás adolescentes, creo que la normativa establece pasar los 12 o 14 años, puedan ellos tener un punto de vista, no sé si tomar la decisión, pero tener un punto de vista respecto de con quiénes desean compartir. En niños menores de 12 años, la opinión del niño se toma en cuenta, es un referente, pero a partir de los 12 años ya es vinculante. Claro que el juez se reserva la posibilidad de resolver, digamos, en contra de la voluntad del niño si es que ve que eso es perjudicial. Pero, ¿cómo podría ser perjudicial? Digamos que el niño quiere ir con su padre, pero porque el padre lo ha coercionado antes de la audiencia y le ha dicho, verás, si es que tú no declaras esto, estas son las consecuencias. Entonces tal vez por ¿Niños temor... sometidos a maltrato, por ejemplo? Sí, puede ser que el niño no se atreva a contar lo que está viviendo, no lo haga ante el juez o a través de todos estos mecanismos sofisticados para recabar información de lo que está pasando con el niño y el niño declare que quiere estar con el padre y resulta que hay evidencia, hay informes de que el padre es un maltratador, de que ha sido víctima de maltrato infantil según el artículo 67 del Código de la Niñez que define lo que es el maltrato de manera muy amplia. Incluido el abuso sexual. El abuso sexual, el maltrato psicológico, el maltrato físico, o sea, puede producirse eso. O inclusive puede ser que, digamos que se ha registrado un problema de obstrucción de vínculos parentales. Hay un incumplimiento del régimen de visitas. Entonces, en ese caso, es razonable que la tenencia, la custodia, pase a manos del otro progenitor, porque definitivamente hay un afán perturbador del crecimiento del niño al obstruir el relacionamiento con el otro progenitor. O sea, se tiene que analizar todo eso de manera muy seria y caso por caso. Yo soy partidario siempre de que se analice caso por caso. No podemos decir las madres son buenas, malas, los padres son buenos o malos, en base a estereotipos o prejuicios que nos ha preasignado la sociedad. Ahora, mire usted este caso y nos comentan que aquí no hay padre que proteste. Aquí lo que hay es un abuelo y una abuela que quieren participar también de la vida, porque al parecer su hijo, que era el padre de este menor, pues no, ya dejó falleció. Y en ese sentido, parecería que tienen limitación. ¿La ley establece esta posibilidad? Bueno, se habla en cuanto al régimen de visitas, por ejemplo, que los padres, que el padre no custodio tiene derecho al régimen de visitas. Y no solamente el padre, sino la familia del padre. La familia de la madre, si es que en caso está en el padre la tenencia, la custodia, tiene derecho a pedir que el régimen de visitas se haga extensivo a ellos. Pero hay una realidad que se tiene que tener en cuenta. Los obligados principales para manutención, cuidado y crianza son los padres. Mire, los abuelos son los subsidiarios en todo sentido, en crianza y en manutención. Me hablan de un padre que vive en el exterior por una cuestión económica. Dice que le envían todo lo que tiene que ver con el aspecto económico de manutención, entiendo yo, pero que solicitan que sean los abuelos quienes puedan compartir con este menor. Porque no es lo mismo, dice, visitar que compartir. ¿Allí cómo se debe actuar? Claro, pero en este caso, por ejemplo, si hay una madre dispuesta, con tiempo, es una buena madre, para tener la custodia de su hijo, debería tener la madre la preferencia, frente a los abuelos. O sea, por más que uno tenga esta realidad puntual de que el padre está fuera, si es que la madre está cerca de su hijo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Propender a que la obligada principal, en este caso la madre, tenga preferencia frente a los abuelos. Ahora, eso sí también tiene que ser analizado. ¿Qué pasa si es que el niño se crió toda su vida con esos abuelos? Será necesario un proceso de adaptación en una transición para que pueda adaptarse psicológicamente a su nuevo hogar. O tal vez sea necesario mantenerle en el hogar de los abuelos
pero con un relacionamiento constante, una comunicación fluida con la madre. Entonces hay que analizar caso por caso. Ahí, por ejemplo, en este caso sí tendríamos que indagar con qué frecuencia se relaciona el niño con la madre. Si la madre está dispuesta a tener la custodia de su hijo, si es una buena madre, si ha cumplido con sus obligaciones parentales. Porque creo que lo importante es analizar, insisto, cada caso en particular, que la jueza pide informes del psicólogo, del médico, de la trabajadora social, para que vaya y revise en qué condiciones le va a tener al niño, en qué espacio físico lo va a tener. Revise tal vez del hogar de los abuelos y vea en qué hogar se puede criar de mejor manera y cuál de los dos, los abuelos o la madre, puede garantizar un mejor cuidado al niño. Igual estos temas siempre están sujetos a revisión. Pueden ser apelados. Claro, constantemente se puede presentar incidentes. No es una decisión fija que es inmodificable. Ahora, esto sí requieren de la representación de un abogado, es decir, del acompañamiento de un profesional como para poder defender los derechos de unos y otros. Claro, los esfuerzos del Estado se han encaminado a dar facilidades para demandar alimentos. Usted llena un formulario sin necesidad del patrocinio del abogado y listo, puede demandar alimentos. Y yo les preguntaba en la asamblea, justamente en alguna ocasión en la Comisión de Justicia, les decía, ¿y el padre que quiere visitar a sus hijos entre comillas? ¿No puedes llenar un formulario? ¿Por qué no le dan la misma oportunidad al padre que quiere compartir con su hijo de que llene también un formulario si es que no tiene recursos para contratar un abogado? Ahora, yo sí creo que es recomendable asesorarse por un abogado. Hay consultorios gratuitos en las universidades, la Defensoría Pública inclusive podría patrocinar este tipo de casos, pero es importante que un abogado les asesore, inclusive ahora porque hay una inversión de la carga de la prueba. Entonces, en el tema de alimentos, quien tiene que probar los ingresos va a ser el padre, el que va a tener la primera obligación. Pero eso no quiere decir que la madre tiene que confiarse en que con la sola prueba aportada por el padre va a ser suficiente. Puede ser que el padre esconda algunos bienes de su patrimonio, algunos ingresos, y definitivamente el juez se queda solamente con la prueba aportada por el padre, y la madre que tenía tal vez la prueba de que tenía mayores ingresos se va a ver afectada por una pensión baja que no va a cubrir necesidades de su hijo. Entonces, creo que hay que tomar en cuenta que sí es importante el patrocinio de un abogado, pero tomar en cuenta que si el Estado da facilidades, que sean para intervenir desde la mediación. O sea, tener la intervención judicial como la última opción. Quizás en la mediación se puede encontrar un camino mucho más ágil, ¿no? Más centros de mediación para que se les asesore a los padres de la importancia que tiene el que tengan acuerdos. De hecho, en el Código de la Niñez se dice que la primera opción es el acuerdo y luego se puede disponer judicialmente cualquier cosa sobre visitas de alimentos o tenencia. Y la otra cosa es importante, si es que se le da facilidades a la madre o al padre para demandar alimentos, ¿por qué no se le da la misma facilidad al padre o madre para reclamar visitas? ¿Sí? Y de hecho yo creo que despojarnos ya de esta idea de las visitas y hablar de una convivencia familiar con ambos progenitores y con los dos entornos, es lo ideal. Creo que los entornos también deben ser incluidos, como no. Y es indiscutible que deberán existir profesionales que, liberados un poco de esta defensa de género, puedan asumir más bien la defensa de los menores. Sí, pensar que la madre puede ser con quien están mejor los niños, quizás era un concepto que nos ha llevado precisamente a esta situación. Ojalá en el Código Civil se maneja este concepto. Podrían estar mejor con los dos. Y en eso sí, habrá que hacer un llamado también a los padres a no sé, defender su derecho, pero también a acatar su responsabilidad. Así es. Yo creo que lo más importante es que el padre asuma, o sea, se involucre más en la crianza, así como la madre debe involucrarse también en la manutención si está en capacidad de hacerlo, porque hay que abandonar esa idea de que el rol de la madre es cuidar a los niños, es atender a los niños. El rol del padre es cumplir con el pago puntual de las pensiones alimenticias. Ambos padres tienen que cumplir con ambas responsabilidades y hacerlo ellos, porque hay muchas veces de los que piden la tenencia por mera venganza, algunos padres, por ejemplo, y después obtienen la tenencia y resulta que delegan los cuidados a sus padres, es decir, a los abuelos del niño. Que es inconcebible también. Inconcebible. Si es que el padre está en capacidad de cuidar, de asignar más tiempo, de cuidar a su hijo, de asignar más tiempo para el cuidado de su hijo, pues que lo asuma él. O que combine obviamente su trabajo con las labores de cuidado y crianza de manera tan responsable
que no implique esta delegación irresponsable cuando hay una madre que tal vez está en mejor condición para cuidar a su hijo. El bienestar del menor, no sé, el bienestar de nuestros hijos es lo que nos debería importar a todos. Al doctor Salim Saidán, muchísimas gracias por acompañarnos, a ustedes también por hacerlo y muchísimas gracias además al Colegio de Abogados de Pichincha. Justicia en Democracia volverá el próximo miércoles. Gracias, doctor, muy gentil por la presencia. Un gusto, Verónica. Y ustedes háganos saber cuáles son sus inquietudes. Recuerden, nuestras redes sociales siempre están a su disposición. Hasta pronto. Justicia en Democracia.